Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el tercer día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULEAM, en colaboración con el Grupo de Investigación CENSILAB. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, el ingeniero Brian Cagua, investigador del blog de CENSILAB, quien disertará la conferencia magistral Escalamiento de sismos, que puede ser utilizado en la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de los proyectos Daule, Peripa y Baba en Manabí. Sobre su formación académica, podemos destacar que es ingeniero civil, graduado con honores, mención de la Escuela Politécnica Nacional. Reconocimiento de mejor egresado de su promoción, otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Cuenta con una maestría en Dirección de Operaciones y Seguridad Industrial, realizada en la Universidad de las Américas, UDLA. Es egresado de la Maestría de Ciencias de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Ha trabajado como analista técnico en la entidad colaboradora de Sintexa en la creación de proyectos en el Distrito Metropolitano de Quito y como docente universitario en la Escuela Politécnica Nacional. Actualmente es gerente de BCG Construcciones. Es importante recalcar que las preguntas al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat a fin de que puedan ser respondidas una vez culminada la presentación. Estimado ingeniero Cagua, le otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla y si pueden escucharme correctamente. Sí, se escucha y se ve bien. Muchas gracias. Entonces, voy a continuar con la presentación. Escalamiento de sismos de subducción a ser utilizados en la evaluación de la vulnerabilidad sísmica, proyectos Daule, Peripa y Baba. El contenido de la presentación, vamos a ver CENSILAB, espectros de la componente horizontal del movimiento del terreno, escalamiento de sismos, aplicación directa al proyecto Daule, Peripa y Baba, nuevos proyectos de CENSILAB y al final, reflexiones y consultas si los tienen. CENSILAB es un sistema computacional desarrollado por el Dr. Roberto Aguiar, docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE y ULEAM, y al cual, debido a su amor por la ciencia y por el conocimiento, se le han ido sumando más personas que han ido contribuyendo a este sistema de computación. Parte de las personas que han contribuido se encuentran en la página de CENSILAB, en el blog de CENSILAB, donde ustedes pueden encontrar consultorías, trabajos relacionados a investigaciones, a docencias de las cátedras del Dr. Roberto Aguiar y otros videos que pueden ser de su interés, como el de las conferencias que estamos viendo en este momento. CENSILAB tiene algunas aplicaciones al peligro sísmico, como es el caso que vamos a ver ahora de escalamiento de sismos. También podemos nosotros, en base a las aplicaciones del sistema computacional, identificar ciertas y aplicar ciertas ecuaciones de movimiento fuerte para conocer cuáles son los espectros en una zona. Además de curvas de atenuación, elaboración de la respuesta no lineal y obtener de esta manera nuestros espectros inelásticos. El espectro de la NEC 15, nosotros conocemos que tenemos como apoyo en la normativa de peligro sísmico las expresiones matemáticas para generar estos espectros de diseño. Estos espectros de diseño que son características o que caracterizan ciertos sitios en base a su nivel de amenaza, nivel de aceleraciones que se pueden presentar, a tipo de suelo para considerar efectos de sitio. En un diseño convencional, lo que generalmente se hace en pórticos, en estructuras, es asumir factores que reduzcan estas fuerzas sísmicas identificadas en nuestro espectro de diseño. Nuestro espectro de diseño de la NEC 15 para suelo tipo C es el que está en color
violeta, y este espectro generalmente se lo reduce, y los factores típicamente son factores en función de la ductilidad, en función de la sobreresistencia de los materiales, y en función también de la redundancia que tienen nuestros sistemas. Nosotros aspiramos que al reducir estas fuerzas sísmicas, si bien vamos a tener daño en las estructuras, no van a colapsar debido a que van a absorber esta energía en base al daño localizado, para evitar evidentemente las pérdidas de vida humana, evitar que las estructuras colapsen de manera abrupta, y con eso controlamos un poco estos daños y también generamos economía para el país. Miren que en Manta, en 2016, se reportaron las componentes de este-oeste y norte-sur, como nosotros logramos ver en esta imagen. Si bien en algunos puntos está bastante bien definido en base al espectro de diseño de la ANEC, hay partes que sobresalen de estos niveles de aceleración. Pero esto al final del día es un tema probabilístico y aspiramos a que sea adecuado representarlo por esta línea de aquí, en las aceleraciones que vamos a tener en cierta zona. No obstante, día a día el conocimiento crece, hay nuevas investigaciones y se está actualizando en base a este tipo de eventos sísmicos, tanto los modelos como las aplicaciones que nosotros tenemos para estos. Entonces eso hay que tenerlo en claro, y este momento que estamos en esta conferencia es un punto clave para poder transmitir lo que otras personas han trabajado, lo que otras personas ya han investigado, y presentarlo de manera resumida ante el público. ¿Por qué es importante la peligrosidad sísmica en una zona? Nosotros conocemos que nuestro país tiene estas características de generar sismos, en realidad debido a la ubicación dentro del cinturón de fuego del Pacífico, de magnitudes considerables. Entonces tenemos que estudiar día a día qué va a pasar en nuestro país, ya que esto no podemos eliminarlo, pero sí podemos, en base a conocer en realidad quién nos está atacando, esta peligrosidad, y en base a nuestros modelos estructurales, definir adecuadamente cómo poder enfrentarnos a estas cantidades de energía que nuestras estructuras deben absorber y controlar y manejar. Entonces, es por ello muy importante conocer la peligrosidad sísmica. Y he puesto aquí este artículo que es del año 2014, donde autores como Chilier y grupos del Instituto Geofísico han publicado, en base a la sismicidad histórica del país, cómo se han venido dando eventos sísmicos. En 1906, una ruptura en esta zona que desató un sismo de magnitud 8.8. Y así, en 1942, de 7.8 de magnitud, en 1960, prácticamente después de 20 años, 7.7, 20 años después, 1980, un sismo de 8.2 de magnitud, y miren cómo va rompiendo a nuestra costa ecuatoriana y a nuestros alrededores en países vecinos, y que han sido el origen de sismos de magnitudes importantes, que a su vez vienen acompañados de una destrucción en esta zona. Entonces miren que 20 años después, casi en el 2000, tenemos nosotros un sismo de 7.1 en esta parte de aquí, y esperábamos 20 años después un sismo en esta zona que todavía no tenía esa ruptura. Entonces aquí había esta holgura que teníamos previsto que iba a llegar. Entonces el sismo del 2016 ya era un sismo que estaba sobre aviso, que iba a suceder, que en cualquier momento tenía que suceder, y de esa manera fue como en 2016 el epicentro en esta zona desata un sismo de magnitud 7.8. Ese sismo es un sismo importante para el país, ya que es el sismo más grande desde 1979, a una distancia de 20 kilómetros, bueno, a una profundidad de 20 kilómetros en las costas de Manabí, cerca de Pedernales, en Muisne, y que es el producto del desplazamiento entre dos placas tectónicas, como lo bien lo conocemos, la placa oceánica, Nazca, y la placa sudamericana, o en la parte... ¿Escuchas? Entonces, estos eventos ya tienen una influencia en nuestro país. Y nosotros debemos estar
siempre al tanto de qué va a pasar y qué modelo se tiene, porque 20 años después seguramente vamos a tener un evento de estas magnitudes en nuestra costa ecuatoriana y eso va a influenciar en las estructuras que están en la parte continental, como ya lo vimos en 2016. Yo voy a hablar en este momento del proyecto Daule Peripa y Baba, que en realidad es una consultoría donde aquí tenemos el grupo consultor, doctor Roberto Aguiar, la doctora Alicia Rivas, quienes presentaron conferencias de este tema, y los ingenieros Paola Serrano, Patricio Palacios, Julia Pilatasi y mi persona. Entonces, este es el trabajo que voy a mostrar, es en equipo. Entonces, una consultoría en la cual se puede ahora compartir qué es lo que se hizo. También quiero plantear en este momento ciertas preguntas, interrogantes a los estudiantes que nos están siguiendo en las conferencias. Por ejemplo, los efectos de sitio en Ecuador son iguales a los que se presentan en Estados Unidos o en otra parte del mundo. Y aquí tenemos algunas preguntas que dejaré como interrogantes, curiosidades que es importante siempre tenerlas en mente. Respecto a la peligrosidad sísmica de este proyecto específico, les podría recomendar, si no lo han visto, el doctor Roberto Aguiar en unas jornadas en Bolivia, el 19 de noviembre, presentó también parte de la caracterización de la peligrosidad sísmica en presas. Un tema muy interesante, aquí se encuentra el link de esta conferencia, y a su vez la doctora Alicia Rivas la semana anterior también nos presentó la caracterización para este proyecto específico y se encuentra disponible en el blog de Sensilab. La próxima semana están cordialmente invitados a la conferencia también su colega, el ingeniero Patricio Palacios, con el tema de tratamiento de señales sísmicas y escalamientos en sismos corticales. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué particularidades tienen los sismos de subducción y la siguiente semana vamos a ver las diferencias con estos tipos sismos corticales. Entonces, están cordialmente invitados a esta conferencia. Y todas las conferencias que son parte de este programa, El Conocimiento No Se Detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, están siendo almacenadas en esta dirección del blog de Sensilab. Este proyecto Daule Peripa y Baba es muy importante para todo el Ecuador, ya que implica la regulación de nuestro recurso, el agua y también de energía. Y no solo para el Ecuador, específicamente para las personas que están cerca de este proyecto es vital que estén en constante funcionamiento. Y es por eso que nosotros necesitamos primero realizar una peligrosidad sísmica para después ver, evaluar en qué condiciones se encuentran las estructuras de estos proyectos. Si es oportuno, reforzar, que es prevenir para futuro de que no tengan daños importantes si hay eventos de estas características. Entonces, es un trabajo importante que se debe realizar. No es solamente dejar a las estructuras durante de vida, sino más bien ir controlando de que no se dañen o reforzando si lo ameritan. Ya ha pasado por varios sismos importantes, entonces necesitan una evaluación. Al igual que nosotros como personas necesitamos ir constantemente a los médicos, es de manera similar. Y espero que este tipo de intervenciones se lo siga haciendo en proyectos en el Ecuador, ya que depende mucho de ello nuestra economía también. Una pregunta importante cuando uno piensa en la peligrosidad sísmica es ¿cuál es la vida útil de este tipo de estructuras? ¿Y para qué periodos de retorno nosotros estaríamos evaluando su comportamiento sísmico? Una imagen interesante de autoría de José Graces es la que estoy mostrando al lado izquierdo, en donde vemos que el ingeniero lo que hace es colocar ciertas estructuras, construcciones temporales, edificaciones, puentes, torres y en nuestro caso particular, represas. ¿Y para qué vida útil la relaciona en el sentido X, la vida útil en la cual nosotros deberíamos hacer este tipo de análisis en base a la probabilidad de excedencia durante ese tiempo de vida útil? Entonces vemos que para represas esta vida útil está alrededor de los 100 años y es por ello que el punto de partida es definir probabilidad de excedencia en qué lapsos de tiempo se lo va a hacer.
Entonces, para represas lo vamos a hacer en 100 años y los sismos que se van a considerar para el reporte de esta peligrosidad sísmica y para los cuales se debe hacer esta evaluación, los podemos ver aquí identificados en función tanto de la probabilidad de excedencia como del periodo de retorno, que están íntimamente relacionados, ya que estamos hablando de términos estadísticos. Entonces tenemos los sismos, por ejemplo, el sismo base de operación, 145 años, 50% en 100 años de probabilidad de excedencia, y así otro tipo de sismos categorizados por estos parámetros. Es importante que en la norma internacional para la Comisión de Grandes Presas nos recomiendan de evaluar para este sismo máximo creíble de alrededor de un periodo de retorno de 10.000 años. Estamos hablando de un 1% de probabilidad de excedencia en 100 años. Entonces, si nosotros vemos, estos sismos son importantes, pero no solamente es un nivel de amenaza, sino podemos destacar varios niveles. Y eso es lo que hemos hecho en este proyecto. Brindar a los profesionales que van a hacer la evaluación otros terremotos característicos como es el de operación, el de diseño, un terremoto máximo considerado que tiene una probabilidad de excedencia del 4% en 100 años, para que puedan hacer estas evaluaciones posteriores en el análisis estructural. El proyecto específicamente se encuentra emplazado en esta ubicación, tanto el proyecto BABA como el proyecto Daule-Peripa. Y dentro del proyecto BABA y el proyecto Daule-Peripa hay estructuras que se requieren evaluar, tanto los diques en la sección 1, en la sección 3, o las presas principales, como es en el caso de Daule-Peripa, y ciertas secciones del proyecto. Entonces, estas secciones del proyecto tienen particularidades. Una de ellas, que podemos entenderlo de manera más sencilla, es el tipo de suelo en el cual se encuentra el emplazamiento de estas estructuras. Miren cómo va cambiando para cada estructura. Entonces, nosotros necesitamos definir para cada uno de ellos, o caracterizar para cada uno de ellos la amenaza. Y así se lo hizo. Estudios importantes que se requieren para caracterizar el peligro sísmico son los estudios geofísicos. En este caso nos permiten en estos estudios conocer el tipo de suelo en función de la velocidad de onda de corte, y también con este tipo de estudios específicos nosotros podemos tener una idea de cuál es el periodo de estas presas, recordando de que son presas de tierra. Entonces, he tomado esta imagen del trabajo en base a esta referencia que les puedo mostrar aquí, y una manera de aproximada del periodo que nos dio en este estudio es de 0.6 segundos para la presa. Es importante correlacionar con expresiones sencillas si este periodo es racional dentro de la parte de ingeniería. Una bibliografía importante que les puedo recomendar, que ustedes investiguen un poquito más o se enteren un poquito más, es la que he colocado aquí. Este libro de Ingeniería Geotécnica es muy interesante, ya que en una de sus secciones lo que nos dice es: van a haber bloques deslizantes de tierra, y estos bloques deslizantes de tierra tienen su periodo de vibración fundamental aproximado a estas expresiones sencillas, en función de la altura de este bloque o este potencial plano de falla, de este bloque de potencial plano de falla, y de la velocidad de onda de corte. En este caso, para esta presa, nosotros tenemos una forma triangular, por lo tanto, la mejor adaptación es la expresión que tiene que ver con 2.6 veces la altura de este bloque deslizante sobre la velocidad de onda de corte. Estas expresiones nos dan efectivamente un periodo muy similar al que está presentado en función de este tipo de estudios. Esto también quiero mostrar que es algo que no solo lo puede hacer una persona, ni particularmente una de las ramas de la ingeniería, sino más bien que es un trabajo conjunto con un grupo de profesionales. Un grupo de profesionales que después también tomarán la posta para hacer el análisis de la vulnerabilidad y posiblemente un reforzamiento, previniendo de que cuando se dé este tipo de eventos, las estructuras queden de manera operacional.
En la conferencia de la semana anterior, la doctora Alicia Rivas nos mostró un esquema de cómo se hace para obtener la componente horizontal del movimiento del terreno. Ella nos indicaba que el esquema metodológico que se está utilizando es definir fuentes sismogenéticas, tener en cuenta también la atenuación de la onda, ya que se transmite desde un punto, desde una fuente, hacia un sitio específico, los efectos del sitio donde nosotros estamos categorizando nuestra estructura. Con todo esto en mente, podemos hacer una estimación probabilística de la peligrosidad sísmica, encontrando las curvas de peligro sísmico y relacionando a partir de estas los espectros de peligro uniforme. Luego, a raíz de la desagregación de la peligrosidad sísmica, podemos identificar ciertos sismos de control en función de la magnitud, en función de esta terna que nosotros vemos aquí, magnitud, distancia y el épsilon que tiene que ver con estas caracterizaciones estadísticas. Con ello se puede definir los eventos sísmicos, se puede ya categorizar qué eventos sísmicos nosotros vamos a presentar en el estudio y nuevamente, en función también de estas fuentes, en función de qué escenarios podemos nosotros tener, de identificar cuál es la peligrosidad en el sitio y así obtener espectros específicos de respuesta. Entonces, hasta este punto lo que obtenemos son los espectros específicos de respuesta. Pero a partir de, todo viene a partir de estas curvas de peligro uniforme y obtenemos nuestros espectros de peligro uniforme en función de las mismas, ¿no? Estas curvas están categorizadas por la aceleración versus la probabilidad de excedencia en el tiempo en el cual nosotros analizamos este peligro. Cada una de estas curvas representa un periodo de vibración. Aquí tenemos nosotros desde 0 segundos, que representaría nuestro PGA, hasta 5 segundos para categorizar en función de esto los espectros de peligro para cada periodo de retorno, como lo logramos ver aquí. 145 años, 450 años, 2500 años, 5000 años y 10.000 años. Entonces, estos espectros no solo se construyen para el proyecto general, sino para cada uno de los sitios específicos en los cuales están emplazadas las estructuras de importancia que deben ser evaluadas. Solo, por ejemplo, he puesto una de las figuras. Algo también interesante que nos mostraba la doctora es que dentro de las ecuaciones de movimientos fuertes se pueden considerar estos efectos de sitio en función de la velocidad de onda de corte. Y también se puede hacer el análisis en roca o en un suelo muy competente que simula la roca y a partir de allí aplicar los factores de la NER que nos permiten pasar de roca o de lecho rocoso a superficie y obtener estos espectros de superficie. Vemos que en función de la metodología que utilicemos, los espectros van a cambiar un poco. Estos están en escala logarítmica en este eje y es por eso que se ve esta diferencia. Se lo presenta así para que ustedes puedan ver esta importancia. Ahora, ella nos explicaba ya el por qué, no lo voy aquí a tratar, pero lo que queremos ver es que también esto, y al final lo voy a comentar, es una metodología diferente que nos da resultados distintos. Y día a día estos factores, como por ejemplo los factores que nos recomiendan la NERC o que nos recomiendan la NEC 15 o que nos recomienda cualquier normativa, se va actualizando en función de ciertos estudios específicos. Nosotros hemos hecho el escalamiento de los sismos para este proyecto, tanto para la metodología 1 como para la metodología 2, y a más de ello, se han encontrado espectros escalados a roca y para que después se pueda hacer ciertos procedimientos para considerar efectos de sitio particulares y pasar de ese lecho rocoso a los espectros de superficie. Entonces es un trabajo que no solo implica el lugar, el tiempo en este caso, sino también las metodologías que estemos utilizando y que se deben sustentar con un criterio técnico. Ya vimos que las fuentes de posibles sismos en Ecuador, tenemos nosotros sismos corticales, sismos que se producen en superficie en la parte continental. También tenemos sismos de interfase
y tenemos sismos in slab. Estos diferentes son fuentes de posibles sismos en Ecuador. Entonces, en el análisis de la peligrosidad sísmica se deben evaluar estos escenarios para sismos corticales como para sismos de subducción, que son los que tenemos nosotros aquí. Y ver cómo estos sismos van a contribuir a la amenaza sísmica del sitio de interés. Entonces, todo esto lo explicó la doctora Rivas y nos decía, bueno, podemos tener un sismo influyente que se produce a 75 kilómetros desde la parte de Esmeraldas y a unas profundidades de alrededor de 40 kilómetros. Entonces, en base a este análisis previo, nosotros ya podemos tener esta desagregación e identificar cuáles son las contribuciones para este peligro sísmico. Entonces, por ejemplo, en este caso, para el terremoto base de diseño, hay una primera contribución de un sismo cortical con una magnitud de 6 a una profundidad de 10 kilómetros y una segunda contribución para esto mismo, para este mismo terremoto base de diseño, de sismos de subducción interfase de magnitud 8 a una profundidad de 40 kilómetros. Entonces, nosotros con esto vamos a categorizar nuestra peligrosidad sísmica y ya con este tipo de análisis ya podemos ver qué características de sismos debemos buscar para proponer el escalamiento de los mismos. Quiero aquí hacer un paréntesis y indicar que en el análisis estructural podemos tener análisis estáticos en los cuales el tiempo de aplicación de las cargas no es tan rápido y análisis dinámicos en el cual debido a este tiempo de aplicación de las cargas, las fuerzas inerciales son muy influyentes y deben ser considerados ciertos aspectos. Nosotros vemos aquí que una de estas características dinámicas son nuestros eventos sísmicos, son nuestros acelerogramas, donde ya las fuerzas inerciales de la estructura son influyentes y ya pasa de ser un análisis estático, un análisis por escenarios, a un análisis dinámico, donde un elemento puede pasar de tracción a compresión en un corto tiempo. Entonces, estas tensiones van cambiando en un corto tiempo y se requiere por ello hacer análisis especiales. Para este caso, en la evaluación estructural, como son obras esenciales, se deben hacer análisis dinámicos. Y en estos análisis dinámicos necesitamos como un input, como una entrada, estos acelerogramas que sean de sismos característicos de la zona. Entonces, allí es donde vamos nosotros a plantear el día de hoy. Pero, ¿cómo encontramos estos sismos para el análisis dinámico? Primero, hay que buscar sismos que sean compatibles, al menos con magnitud de momento sísmico, con la distancia a la fuente, con el tipo de falla, con aceleraciones espectrales de la zona. Miren que hay muchas características en juego y además de eso tenemos como referencia la desagregación del peligro sísmico. Sismos de magnitud de 8 a una profundidad de 40 kilómetros que se presentan en fallas o en esta zona de falla de interfase, sismos de subducción. Para nuestro caso. Para el caso de sismos corticales tienen otras características y se debe buscar estos tipos de sismos que traten de ser compatibles con nuestro proyecto. Una de las bases de datos es la que estoy presentando aquí de Berkeley, en la cual se tienen sismos de todo el mundo. Entonces, uno puede allí buscar estos sismos, pero no es solamente porque estamos usando una base de datos de Estados Unidos, está bien, sino es todo lo que está detrás. Este background que nos permite buscar la compatibilidad de estos registros sísmicos. En lo posible, deben ser sismos de la zona que caracterizan las fallas propias de nuestro país. La siguiente pregunta es, si bien ya sé dónde buscar o si yo tengo en nuestro país también existe el Instituto Geofísico, si bien es un poco difícil obtener los registros, se los podría hacer de allí. La siguiente pregunta es, ya tengo los sismos o ya sé dónde buscar los sismos. ¿Cuántos sismos debo buscar para este análisis dinámico? La respuesta es, entre más sismos, entre más información, mejor, porque uno podría hacer la evaluación con mucha más información y definir qué va a pasar con la estructura con un grupo grande de estos eventos sísmicos, de estos acelerogramas. No obstante, no siempre hay el tiempo, ni tampoco este tipo de eventos para poder nosotros hacer los análisis. Entonces debemos categorizar con un mínimo, al menos un mínimo número de eventos sísmicos.
Y allí, normativas como el ACE 4117 nos indican, por ejemplo, recomendamos mínimo 11 sismos en las dos direcciones. Si se hace análisis tridimensional, considerar la componente vertical también del sismo. Estos son mínimos. Si uno puede considerar más, es mejor para comprender qué está pasando con nuestra estructura. Otra normativa, como es el FEMA 356, nos indica mínimo 3 sismos, pero tengo ciertas restricciones que ustedes deberían investigar en esta normativa para que usted utilice estos 3 eventos sísmicos. Y luego en nuestra norma, como conocemos, la NEC 15, está relacionada con nuestro código anterior del ACE. Entonces, allí se indicaba que mínimo eran 7 sismos, considerando las dos componentes y también esta componente vertical si es oportuno. Entonces, miren cómo van cambiando. Antes en el ACE 41 también nos indicaban, ACE 641 también nos indicaban 7 eventos sísmicos y ahora nos dicen, no, trate de usar 11. Muy probablemente, y investigaciones que yo he podido ver de otros países, de otros conferencistas, nos dicen ya los 11 no están tan bien. Para poder analizar qué va a pasar con la estructura y tener claro el panorama, yo recomendaría mínimo 14. Pero este número no es solamente invento de las personas que damos las conferencias, sino es en base a las experiencias que ellos han tenido en sus evaluaciones estructurales. Entonces dicen, bueno, con 11 sismos se puede tener una respuesta clara del daño en las estructuras, pero no es completo. Yo utilicé 3 sismos más y allí sí estoy de acuerdo, bajo ciertos parámetros estadísticos, en que esas respuestas son confiables. Yo creo que muy probablemente las normativas van a ir aumentando esto y vamos a ver que muy próximamente tenemos no 11, sino tal vez mínimo 14. ¿Cuántas debemos usar? En función de nuestro análisis, hemos identificado que si bien tenemos diferentes periodos de retorno, 145 años, 450, 2500, 5000 y 10,000 años, que identifican diferentes probabilidades de excedencia en 100 años, se debe también definir al menos un número mínimo, y así lo hemos hecho para nosotros 7 sismos, como lo indica nuestra normativa nacional. Estos 7 sismos para eventos de 2,500 años, 5,000 años y 10,000 años, que nos permiten analizar la estabilidad de las estructuras. Para sismos de menores valores de aceleraciones espectrales, como son los de 145 años o el de 450 años, se ha definido como oportuno tomar tal vez 3 eventos sísmicos recomendados, ya que la estructura en estos niveles de aceleración espectral debería mantenerse en el rango elástico. No deberían haber daños ni problemas de estabilidad. Para los otros sismos con periodos de retorno mayores, ya necesitamos más información, entonces necesitamos más registros sísmicos. Los eventos que se han seleccionado son eventos de subducción que han sido o que se han dado en esta zona que caracteriza de cierta forma nuestro peligro sísmico también en Ecuador. Se ha tomado en cuenta los sismos que se han dado en Perú en el año 74, en el año 2007, como también los sismos en Ecuador, tanto de Bahía como los sismos del 2016. Estos tienen magnitudes similares a los que estamos buscando para nuestros sismos característicos y en base a ello se van a hacer el proceso de escalamiento. Quiero indicar propiedades que tienen los sismos de subducción, o más bien características que se han logrado ver. Estos sismos de subducción son sismos de larga duración. Impactan en un gran área. Como nosotros hemos visto en el 2016, no solo se afectó Pedernales, no solo se afectó San Vicente y Bahía, sino también Manta, Puerto Viejo, Chone, etc. Entonces, tenemos que la energía ingresada al sistema, es decir, ingresada a la estructura, es de manera progresiva, ya que son de larga duración. Al no ser sismos impulsivos, no tienen tanto la característica de destructivos si las estructuras se encontraran de cierta manera cumpliendo con los criterios de sismo resistencia adecuados. Ya que hay sismos que, si bien son corticales debido a su impulsividad, debido a que son en corto tiempo, pueden ser muy destructivos.
Voy a hablar específicamente, en este caso, del sismo de Pedernales 2016, tanto en componentes este-oeste como norte-sur. Vemos aquí el espectro que caracteriza a este evento y algo importante es de notar que tienen dos picos con amplitudes muy similares. Por ejemplo, si nosotros notamos la curva en verde, componente norte-sur, vemos que hay un primer pico de aceleración, una mayor aceleración, alrededor de 0.1 segundos. Y hay un segundo pico de aceleración, hay una segunda aceleración máxima que se da alrededor de los 0.5 segundos. Igual en la otra componente. Este efecto de los dos picos o más picos se debe a efectos de fuente y a efectos de sitio. En las normativas, como por ejemplo la normativa chilena, donde también han habido eventos de esta o con esta particularidad, ya se intenta, o algunos investigadores ya intentan proponer que las normas de ese país consideren este tipo de espectros, consideren que puede haber estos dos picos y que los factores o esta amplificación dinámica, debido a que pueden coincidir el espectro de la excitación, perdón, el periodo de la excitación con el periodo de la estructura y que amplifique los efectos, pueden ser importantes. Entonces, yo creo que en nuestro país también deberíamos ya ir a plantear este tipo de consideraciones. Y muy probablemente lo haremos en un futuro. Respecto a la severidad, intensidad y el potencial de daño del movimiento sísmico, una de las características que se utiliza es este mapa de intensidades. Esto es lo que nos presenta el Instituto Geofísico para el sismo del 2016 en base a las intensidades macrosísmicas en función de la metodología europea. Entonces vemos que hay una intensidad que significa cómo sintieron las estructuras y cómo sintieron las personas estos efectos del sismo del 2016. Vemos que hay mayor daño, tal vez las personas vieron más movimiento, se cayeron más las cosas en esta zona de Pedernales, ya que estuvo muy cerca del epicentro del sismo. A medida que nos vamos alejando, este efecto va disminuyendo. No obstante, miren que si bien Esmeraldas está más cerca de esta zona de Pedernales donde se dio el sismo, hay intensidades menores que hacia el sur, por ejemplo en Chone o en Manta. Esto es importante ya que me permite categorizar qué pasó con las estructuras y con las personas, cómo lo sintieron el sismo en una área. No obstante, hay algunos investigadores que dicen que no es la mejor forma de correlacionar tanto la intensidad con el daño, ya que los edificios deben estar diseñados de cierta manera uniforme. Si no, una persona que tiene una estructura que resiste muy bien este sismo, tal vez puede decir, no, no pasó nada en mi caso, mientras que el vecino, por ciertos defectos, puede decir todo lo contrario. Y si no hay muchas personas con quienes correlacionar, entonces tal vez no es una muy buena medida de estas potencial daño de un evento sísmico. Hay otros factores, como por ejemplo la intensidad de áreas, propuesta por el profesor Arias en el 1970, que relaciona esta energía liberada en función ya de características propias del evento sísmico. Entonces, esta es una de las características para identificar cuál es la intensidad de áreas y también me permite identificar cuál es el tiempo de duración significativa del sismo. Es decir, desde que se libera el 5% de la energía sísmica hasta que se libera el 95% de esta energía. Y hay otros factores como, por ejemplo, otros coeficientes como el poder destructivo propuesto por Araya y Zaragoza en 1984, en el cual no solamente tiene en cuenta lo de áreas, porque vemos que el numerador es el mismo, sino también tiene en cuenta el contenido de frecuencia de estos eventos sísmicos. Este factor es el factor que divide cuántas veces pasa por cero estos acelerogramas. Entonces, tienen un enfoque distinto. Modificaron a este parámetro. Miren que lo modificaron aproximadamente 14 años después de mucha investigación. Esto nos permite categorizar, por ejemplo, el sismo de Pedernales en la zona de Pedernales y el sismo de Muisca de Pedernales del 2016 en la zona de Chone. Miren que los espectros son distintos. Si bien es el mismo evento sísmico, debido a los efectos de sitio, cambian.
Y en el sismo de Chone también vemos algunos picos característicos, tal vez no tan acentuados con la misma amplitud, pero también vemos este efecto. Ahora, si nosotros estudiamos el sismo de Pedernales, vemos una duración de 28 segundos con una intensidad de áreas de 28.8 metros por segundo, versus el sismo de Enchone, que nosotros vemos 32 segundos, casi la misma duración, pero con una intensidad de 4.91 metros por segundo. Evidentemente, es mayor en Pedernales, hubo mucho daño en esa zona. Mi familia es de Pedernales, vimos como las edificaciones quedaron destruidas, colapsaron en muchos casos, y es porque tienen ciertas particularidades que esperamos mejorar a futuro. Pero no es, también hubo daño en Chone, también hubo daño acá. Y si nosotros no solo estudiamos este coeficiente de intensidad de área, sino el poder destructivo, vemos que este coeficiente en Pedernales es de 121.8 centímetros por segundo, mientras que en Chone es mayor. Entonces, en ambos casos hubo efectos particulares y es por ello que hemos decidido tal vez estos no incluirlos en nuestro análisis de peligrosidad sísmica. Inicialmente los teníamos en mente, pero uno tiene que ir viendo todas estas características para ir definiendo, ¿es compatible, no es compatible? Lo cambiamos tal vez a este de aquí con el espectro o con el registro en Manta o en Puerto Viejo. Y también viendo cómo se comportan las estructuras. Este es un trabajo colaborativo con las personas que hacen la evaluación estructural. Enviamos una primera propuesta, nos dan ciertas observaciones y enviamos una nueva propuesta. Entonces, hay muchos factores que deben ser tomados en cuenta en este caso. ¿Para qué nos sirve esta duración significativa? Es para definir que la mayor cantidad de energía sísmica se da en esta zona, que está en color rojo. Si bien el sismo tiene toda esta duración, tal vez es más importante analizar en este primer periodo de tiempo. Miren que aquí caracterizamos adecuadamente para Pedernales y para Chone, y esto nos ayuda también en el análisis estructural a no tal vez analizar todo el registro sísmico, sino tal vez acortarlo para que el tiempo computacional se reduzca. Respecto al tratamiento de los acelerogramas, esta serie discreta que representa el movimiento del suelo va a tener ciertas frecuencias no deseadas o ciertos desfases de línea base o pulsos en la señal o debido a la instrumentación, un ruido en el fondo que debe ser primero tratado. Esto lo va a hablar el ingeniero Palacios en la siguiente presentación. Yo quiero analizar aquí solamente por qué es importante este tratamiento de los acelerogramas o de las señales sísmicas. Una de las primeras correcciones de la corrección de línea base de ceros, esto tiene que ver con el desfase que puede existir debido a algún desnivel en el instrumento de medición en la aceleración registrada. Este desfase es un desfase constante, si lo asumimos así, y este desfase constante, al integrarla y obtener velocidad, y al integrar y obtener desplazamiento, vamos a tener errores como lo que vemos aquí. Miren, ya es lineal, y en la siguiente etapa ya es parabólico. Y si vemos para un sismo real, miren que aquí hay estos desfases en la línea base, ya que la hipótesis es que antes del evento sísmico y después del evento sísmico, el sistema debería estar en reposo. Entonces, miren este desfase que al final no termina en 0 centímetros por segundo o en 0 centímetros del aparato, se corrige eso y en función de esta corrección ya podemos nosotros tener un primer tratamiento de la señal. Un segundo tratamiento es que la señal que nosotros estamos reportando tiene la señal sísmica más un ruido de fondo. Hay ciertos filtros que lo que nos permiten es eliminar, desechar esta parte de ruido y quedarnos únicamente con la señal sísmica. Esto es muy importante también, porque no tenemos que nosotros hacer pasar por este filtro para poder limpiar de alguna manera esta señal. Todo esto estoy seguro de que Patricio Palacios en la siguiente presentación lo va a tratar con mucho detalle. Pero lo importante es recalcar que siempre, para todos los análisis de peligro sísmico, necesitamos este tratamiento de las señales. No solamente trabajamos con los acelerogramas, sino que lo pasamos a espectros de respuesta que ustedes conocen bien, que es el mismo acelerograma, tener la respuesta máxima para diferentes osciladores de un grado de libertad, caracterizados en función de diferentes periodos.
Estas máximas respuestas se las coloca en un mismo gráfico y obtenemos con ello nuestros espectros de respuesta. Estos espectros de respuesta son particulares de cada uno de esta señal sísmica. Entonces, ¿qué se da en la zona específica? Una vez que ya tenemos seleccionados los sismos con los que vamos a trabajar, identificando bien la compatibilidad con los sismos en función del análisis previo, obtenemos de estos los espectros de respuesta. Estos espectros de respuesta es una representación al final de estos acelerogramas. Y en base a ello necesitamos nosotros hacer el escalamiento de sismos. Este escalamiento de sismos depende primero de la metodología. Hay algunas metodologías. Al final, lo que tenemos que hacer es buscar una metodología racional, que tenga un criterio ingenieril detrás, que nos permita de manera coherente poder pasar de este grupo de registros que si bien no van a coincidir, porque hay muchas variables, no van a coincidir al 100% con nuestro espectro objetivo. Este espectro objetivo es los espectros que ya definimos como espectros de peligro uniforme. Estos espectros de peligro uniforme dependen de los periodos de retorno, ya los vimos, y del sitio de emplazamiento de la zona. Entonces van a ir cambiando. Como van cambiando, no van a adaptarse los sismos que hemos escogido al 100% de nuestro peligro de la zona. Entonces debemos escalar. Allí es donde nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar un método racional. El método que voy a presentar es el método en función del promedio de estos espectros de respuesta y en función de la asignación de pesos ponderados. Es un método que lo recomienda también la ACE, que es la normativa americana, y también en nuestro código de la NEC 15 también nos da ciertas recomendaciones. Lo primero es identificar un rango de periodos en el cual yo debo hacer mi escalamiento. Este rango de periodos para estructuras convencionales, como tenemos aquí, va de 0.2, el periodo fundamental de la estructura de evaluación, a 1.5 veces del mismo periodo de vibración fundamental de la estructura. Ya vimos que una primera aproximación, si bien no modelamos nosotros la estructura, es de 0.6 segundos. Entonces, tenemos que definir este rango de periodos. Esto, lo que hacemos es a partir de los espectros, asignamos ciertos pesos en ciertos periodos, típicamente usamos 4 periodos. A cada periodo se le va a asignar un peso y se va a tratar de asemejar el promedio de estos espectros al espectro objetivo e inclusive que sobrepase el mismo. Se tienen dos factores que son parte del factor de escala. El primero, en función de esta expresión matemática que vemos aquí, en función de los pesos, en función de las aceleraciones espectrales del espectro de objetivo y en función de las aceleraciones espectrales de los espectros de respuesta en análisis. Y el segundo coeficiente es este F1, que tiene que ver con si esta metodología no va a ajustar adecuadamente al 100% nuestros espectros. Hay un error. Ese error debe ser resuelto por otro coeficiente. Y ese coeficiente es este factor F1 para asegurarnos de que el promedio de estos espectros se encuentre sobre el espectro objetivo. Para el caso específico, ya sabemos que la presa tiene un periodo de 0.6 segundos. Estas son el periodo de nuestras estructuras. Por lo tanto, vamos a hacer el escalamiento entre un rango de 0.1 segundos a un rango de aproximadamente 1 segundo. En ese rango que esperamos que la estructura se comporte de manera predominante, nosotros hacemos el escalamiento. Miren que no es un único periodo para esta metodología. ¿Cómo obtenemos esto? A través de los estudios geofísicos, correlacionando con expresiones sencillas y también modelando en función de cada particularidad de la estructura. No hay una única modelación. En este caso, nuestros pórticos tal vez modelamos como estructuras discretas y tal vez ya cuando son como en este caso la presa, elementos finitos deben ser aplicados. Al final, métodos sencillos para obtener respuestas aproximadas, respuestas que se adapten bastante bien a lo que nosotros esperamos. Y medimos y correlacionamos con otros parámetros. En la metodología, primero planteamos estos periodos, 0.1 segundos, 0.4, 0.5 y 1 segundo.
asignamos pesos a cada uno de estos periodos. Pesos que al final sumarían la unidad, el 10%, 40%, 40% y 10%. Lo que decimos es, yo quiero que mi espectro se ajuste más en los periodos entre 0.4 y 0.5, ya que nuestra estructura está con el periodo alrededor de 0.6. Por ello, estos pesos fueron asignados de 0.4 y los pesos en las colas más pequeños, ¿no? Esto no es fijo, puede cambiar, puede ir variando. Nosotros lo hemos decidido de esta manera, nos ha parecido coherente, y luego lo que hacemos es, tenemos el espectro de peligro uniforme para este periodo de retorno, 450 años, por ejemplo. Para cada uno de estos periodos identificamos la aceleración espectral. Esa sería la aceleración espectral de nuestro espectro de peligro uniforme. Y luego para cada espectro en las componentes 1 y en la componente 2, X y Y, o normal, paralela, o norte-sur, este-oeste, identificamos también las aceleraciones espectrales. Aquí les he llamado X, Y, las dos componentes, cada sismo. Sismo 1, sismo 2, sismo 3. Como les indicaba, para ciertos periodos hemos decidido utilizar 3 sismos o 3 acelerogramas, y para otros periodos utilizar más acelerogramas. En este caso, a cada uno de estos pesos, lo que se hace es tratar de aproximar con la expresión matemática que ustedes ven aquí. Es una sumatoria desde el primer acelerograma hasta el n acelerograma, y identificamos el factor FJ. Este FJ es un primer factor para escalar, pero como nosotros no se escala a la perfección estos sismos, debemos tener un nuevo factor, un F1, que dependerá para cada uno de los sismos para tratar de ajustar el promedio y que no quede un acelerograma muy por arriba o un acelerograma muy por abajo, sino que sea racional. Que todos tengan alrededor, o todos estén alrededor de este promedio, pero no con una desviación muy grande. A veces, para cumplir un promedio, uno puede tener un número muy alto y un número muy pequeño. Nos alejamos mucho del promedio, entonces eso también hay que controlarlo. Esta metodología nos permite pasar ya una vez del espectro objetivo al que queremos nosotros escalar, los espectros de respuesta de los sismos particulares para este análisis. En base a este primer factor tenemos, miren, esta es el promedio de estos espectros, y la línea en azul es el espectro objetivo. Vemos que en el rango de 0.1 a 1 segundo no sobrepasa el promedio respecto al espectro objetivo. Entonces, en algunas partes sí, y se adapta bastante bien, pero no lo sobrepasa y no cumple con estas condiciones de tener estos factores adecuados. Entonces, hay un segundo factor, y con este segundo factor, que es el F1, obtenemos ya el factor de escala final, en el cual vemos que el espectro o el promedio de estos espectros, de los espectros de respuesta que representan los acelerogramas, sobrepasa el espectro objetivo. En ese punto, cuando ya definimos que estos factores son adecuados y que no nos estamos desviando entre el sismo 1, 2 y 3 en estos espectros, o alejando tanto del promedio, lo vemos coherente, lo vemos racional. En base a esta metodología, ya decimos, estos son los factores de escala para estos eventos en este periodo de retorno, en este emplazamiento, porque al final es solamente una estructura hasta aquí. Repetimos este proceso para los otros emplazamientos, para las otras presas, para las otras estructuras. Repetimos este proceso también para los otros periodos de retorno, y así escalamos en cada periodo de retorno los acelerogramas que nos servirán para el análisis dinámico de la estructura. Entonces, vemos que estos factores no estén muy alejados, no estén muy grandes o muy pequeños, y que estos sismos estén bastante cercanos al espectro promedio y sobrepasando el objetivo, que es lo esencial. Entonces, miren que esto se hace para cada estructura y también para cada periodo de retorno, y allí tenemos nosotros el número total de escalamientos. Al final, esto es con la metodología, incluyendo la BS30 en las ecuaciones de movimiento fuerte.
habiéndolo hecho también en suelo componente, en roca, y luego con los factores de la NER, entonces se duplica ese trabajo un poco más. Pero al final la intención es obtener mucha información para que después la persona que haga la evaluación tenga una base sólida para decir, bueno, vamos a tener que reforzar o no es necesario reforzar, porque eso dependerá ya del siguiente paso en esta evaluación. Les comentaba diferentes periodos de retorno, esto es para una estructura, y también se hace no solo para estos periodos de retorno, 145 años, 2.500 años, 10.000 años, sino también para los diferentes sitios de emplazamiento. Vemos que entre mayores el periodo de retorno, mayores son las aceleraciones espectrales, ya que la probabilidad de excedencia en 100 años es mucho más pequeña. Y lo que nosotros tenemos es que también estos factores de escala van a ir aumentando en función de esto, ¿no? En función de este periodo de retorno. Hasta aquí va la parte del escalamiento. Yo quiero también hablar de los nuevos proyectos de SensiLab. Tenemos que el movimiento es en sí la suma de los efectos de fuente, la trayectoria que tienen estas ondas sísmicas y los efectos de sitio. Esto da el movimiento. Entonces, el nuevo proyecto en el cual estamos trabajando para hacer también investigaciones, cuando las ondas sísmicas viajan en este hecho rocoso, en roca, no cambian tanto la señal. Así viajan muchos o decenas de kilómetros. No es tan influyente en la respuesta final. No obstante, cuando viajan estos pocos metros, así decirlo, vemos que la respuesta puede ser muy influyente. Pasar de este lecho rocoso hasta superficie nos cambia totalmente el espectro de respuesta en superficie. Lo que vamos a sentir, o lo que van a sentir las estructuras y las personas que se encuentran en este sitio. Esto tiene que ver mucho con funciones de transferencia para pasar de roca a superficie, y eso nos permite encontrar, o también se lo podría hacer en función de estos factores de la NER. Estos factores se van a ir actualizando en función de las investigaciones, y es por ello que lo consideramos importante nosotros también involucrarnos en este tema. Miren cómo puede cambiar. Hemos decidido escoger otros sismos que se encuentren registrados en suelos competentes. En este caso, por ejemplo, el sismo de San Fernando de 1971. Tenemos la BS30, 2.000 metros por segundo, un suelo muy competente. Y vemos que podemos pasar de este señal a superficie y cómo van a influir o cómo va a cambiar el espectro en roca, que está en color anaranjado, versus el espectro en superficie, que está en color azul. Miren que el efecto es que se amplifica por la consideración de este tipo de suelo, de que atraviesa una capa uniforme de suelo de tipo C. Entonces, las ondas se amplificaron, y si nosotros consideramos las recomendaciones de la NER, lo que hacemos es tener estos factores o estas nuevas aceleraciones espectrales en color o en puntitos de color negro, que para unos casos, para este caso especial, se quedaron muy por debajo en este rango de periodos. Para otros, tal vez están un poquito más arriba, con mayor seguridad, pero esto al final del día sigue siendo en función de la probabilidad y la estadística. Se trata de buscar formas simplificadas en los códigos para que consideremos los ingenieros diseñadores estos efectos. No obstante, este tipo de eventos en el que estamos nosotros actualmente, donde compartimos las investigaciones, el conocimiento y también las inquietudes, son la fuente de estos nuevos trabajos. Por ejemplo, igual en las conferencias de Bolivia, invitaron al doctor Zenón, donde también hablaba de estos efectos, de la respuesta en sitio. Y miren que si bien él es parte de la normativa peruana y están buscando cómo actualizar estos coeficientes, ya hay una propuesta de lo que nos indicaba en esta conferencia, que la pueden ver, está en YouTube. Él dice, bueno, el ANER o tal vez actualmente los códigos lo que hacen es darnos factores escalonados, pero no siempre se cumplen estos escalones. Tal vez en algunos puntos sería mejor dar un factor en función de una pendiente lineal. Miren que aquí los factores son menores, los que él descubrió, mientras que en esta parte tal vez los factores son más grandes de lo que proponen actualmente el código.
De esta manera se tiene una actualización de esta información, de este código. En SensiLab hemos hecho también, él lo hizo en función del programa DexSoil, un programa desarrollado en la Universidad de Illinois. Nosotros estamos desarrollando estas mismas rutinas en Ecuador y lo que vemos es que primero las gráficas que relacionan el periodo versus la velocidad de onda de corte y el factor de amplificación que está con colores, aquí está un rango de colores, es muy similar a lo que nosotros también hemos encontrado. Es muy influyente para velocidades de onda de cortos pequeños de estos factores de amplificación, ya que son suelos tipo D. Entonces, estos suelos blandos o estos suelos con estas características especiales y para cierto rango de periodos pueden llegar a tener amplificaciones importantes. De manera muy similar es lo que hemos nosotros logrado encontrar aquí. Acá está en 3D esta misma gráfica relacionando la amplitud en función de la velocidad de onda de corte que relaciona o que caracteriza el tipo de suelo y en función del periodo, que al final lo que nos da el periodo es cómo estaría nuestro espectro. En qué puntos o en qué periodos debemos amplificar más y para qué tipos de suelos debemos amplificar más estos espectros para pasar de roca, por así decirlo, o suelo competente a superficie. Entonces, también quiero indicar que SensiLab tiene una línea de investigación en la parte de análisis estructural, en la cual se permite hallar las matrices de rigidez, las matrices de masa, no únicamente hacer análisis estáticos lineales, sino también hemos trabajado en rutinas que nos permiten hacer análisis no lineales, acoplando SensiLab, que tiene una facilidad en el ingreso de datos, que hay mucha información en español, escrita principalmente por el doctor Roberto Aguiar, quien es el que empezó SensiLab y el que lidera nuestro grupo de investigación, sino también con el potencial de otro software, como es OpenSys, que tiene investigación, tiene una desventaja, no es tan conocido y la interfaz gráfica no está tan desarrollada, pero nos permite, con su potencial de análisis, hacer este tipo de cómputo. Entonces, acoplando ambos programas se pueden hacer análisis mucho más poderosos. También SensiLab permite hacer análisis no lineal. Aquí también quisiera aprovechar SensiLab con el principal objetivo de difundir el conocimiento, de transmitir lo que hacemos en Ecuador y lo que estamos generando. Propone cursos, seminarios y conferencias como en este caso. Estos son 2 cursos que voy a dictar en las semanas próximas. Uno enfocado al análisis sísmico con SensiLab, en el cual vamos a hacer análisis de pórticos, donde nos enfocaremos en la determinación de la matriz de rigidez y también la matriz de rigidez en coordenadas de piso, para tener claro el fundamento del análisis sísmico. El segundo curso es un curso un poco más avanzado, tiene que ver con el pushover elemental. ¿Cómo hacer análisis estático no lineal con SensiLab? Únicamente con SensiLab, no con el acoplamiento de OpenSys. Vamos a ir en ¿por qué se llama elemental? Se llama elemental porque hacemos el análisis del pórtico, pero el usuario no solo debe generar un clic en play o ejecutar, sino debe ingresar la información necesaria para estos análisis. Información como los valores de momento rotación, entendiendo cómo se caracteriza la plasticidad o la no linealidad del material en los modelos. Vamos a utilizar el modelo de plasticidad concentrada de Giberson y vamos a ir viendo también las recomendaciones del ACE 41-2017 para hormigón armado. ¿Cómo y qué implican estas recomendaciones? Eso sería todo por mi presentación. Les agradezco mucho por su tiempo. Está mi correo electrónico si tienen alguna duda también adicional. Después de la conferencia, las personas que tal vez no lograron ver directamente la conferencia en este momento, vamos a subir la conferencia. Pueden hacer sus dudas también a este correo electrónico. Voy a tratar de responderles lo más pronto posible. Y muchas gracias por su atención nuevamente. Espero poder transmitir un poco de lo que hemos hecho como grupo de trabajo. Ingeniera Julia, ¿me permite dar unas palabras? Claro, claro, doctor. Buenas noches. Siga, por favor. Bueno, muy buenas noches con todos.
Luego de haber escuchado la conferencia del ingeniero Brian Kawa, lo único que se me ocurre es excelente conferencia, muy bien trabajada, muy bonita, muy didáctica, muy buena conferencia. Y hago la recomendación a todos los asistentes. Esto va a estar en un video. Vuelvan a ver la conferencia en el video una o dos veces, las veces que sean, hasta que se apropien del conocimiento. Estas conferencias el programa de conferencia se llama El conocimiento no se detiene. Esta frase fue acuñada en los alumnos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Ellos fueron los que salieron con la idea de el conocimiento no se detiene. Y es verdad, es algo muy lógico esto de que el conocimiento día a día avanza, no en forma lineal, sino que avanzamos en forma exponencial. Pero no solamente que quede como un eslogan, no queremos solo que quede como un eslogan, no se detiene, sino que usted está viendo aquí que eh, seguimos trabajando. Ya al final de la conferencia, el ingeniero Brian Kawa ya va dando pistas de cuál es el nuevo objetivo. El nuevo objetivo estamos trabajando es en propagación de ondas para encontrar factores de sitio. ¿Cómo salen esos factores de sitio? Pero no nos dedicamos únicamente a presentar, a usar tal programa o tal otro programa, sino que lo hacemos desde el punto de vista teórico. Es verdad, estas conferencias, para que saquen ustedes el máximo provecho, vienen complementadas con cursos de formación. Ya ven, para esta semana hay un curso muy bueno de cálculo de la K lateral y la K en coordenadas de piso, de estructuras de hormigón, de estructuras de acero, con diagonales concéntricas, con diagonales excéntricas. Hay tantos programas que hemos hecho en SAINCILAB y que vale la pena que lo hagan. Y es importante, estos programas han tenido el aporte de mis estudiantes de la ESP, estudiantes de la ULEAM, el mismo ingeniero Brian Kawa, la ingeniera Julia, todos ellos han aportado para estos programas. Entonces, qué bien, esto que ha demandado mucho tiempo en preparar los programas, usted va al curso en dos días, 3 días, ya aprende y saca los programas y se iguala como quien dice. Pues vale la pena. Y la siguiente semana va a haber otro curso muy interesantísimo. Muy interesantísimo es, a mí me gusta mucho, si quieren pensar en diseño, vean, por ejemplo, cómo sacar el diagrama momento-curvatura utilizando la recomendación del ACCI 2017. Entonces, esta complementación, no solamente son las conferencias, también es importante los cursos que que asistan ustedes. Nos pusimos el reto de una conferencia semanal. Una conferencia semanal, creo yo, este momento, la ULIAM está batiendo ese récord. Ya tenemos 3 lunes seguidos, las conferencias. Para la conferencia del día de hoy, yo empecé a dudar. Dije, es 7 de diciembre, a lo mejor no hay tanta acogida. Pero 7 de diciembre estamos en fiestas de Quito. Pero sin embargo, hay mucha gente, muchísima gente que tiene interés en aprender. Eso implica, la próxima semana, el 14, y ya lo dijo el ingeniero, hay la conferencia del ingeniero Patricio Palacios. Para el 21 de diciembre no estaba programada ninguna conferencia, pero al ver esta gran acogida de ustedes, yo voy a preparar una conferencia para el 21 de diciembre sobre SAINCILAB. Es verdad que ya vamos a algunas conferencias dando sobre eso de caracterización de la peligrosidad sísmica, pero todavía no es suficiente.
Ahí están las conferencias, están los videos. Tenemos planificado publicar un libro sobre todos los trabajos que se han hecho por el grupo consultor, muy buen grupo consultor. El libro hay que trabajar un poquito más, pero el libro será una realidad seguro a principios del próximo año. Y nada más. Nuevamente agradeciendo muchísimo al ingeniero Brian Cagua, excelente conferencia, agradeciéndole mucho a la ingeniera Julia Piataxi por haber moderado muy bien este evento. Le dejamos, hagamos unas dos preguntas y nada más. Gracias. Gracias, doctor, por sus palabras. Muchas gracias también al estimado ingeniero Cagua por su excelente intervención. Y a continuación tendremos la ronda de preguntas por parte del auditorio. Una de las preguntas menciona: ¿el rango de periodos para el escalamiento es el mismo para estructuras con aislamiento? Muchas gracias por la pregunta y también por las palabras, doctor Roberto Yar, y también por la asistencia de todos y la participación activa. El rango de escalamiento dependería de la estructura, del periodo de interés en el cual nosotros tengamos que se va a comportar predominantemente esta estructura. Va a cambiar el periodo que yo, o el rango que yo les recomendaba es para estructuras convencionales, va a cambiar si son estructuras con aislamiento. En estructuras con aislamiento, inclusive cambia porque vamos a tener unas condiciones cuando el aislador está con condiciones nuevas versus qué va a pasar cuando ya el aislador tiene un tiempo, entonces está en condiciones lower. Entonces, allí el rango va a cambiar, el rango de periodos en el cual deberíamos nosotros escalar para este tipo de obras va desde 0.5 el periodo fundamental de la estructura en condiciones upper hasta un periodo de 1.25 el periodo en condiciones lower. Entonces, inclusive cambian las condiciones en las cuales nosotros tenemos que evaluar. Y no solamente es de un modelo, sino son ya diferentes modelos. También quiero acotar que cuando tenemos una evaluación, lo que podemos hacer es medir el periodo de vibración, como ya se hizo en este caso en base a estudios geofísicos, o medirlo si son estructuras de pórticos en base a vibración ambiental. Entonces, con eso estaríamos seguros de cuál es el periodo de vibración de la estructura y en nuestros modelos tratar de representar de la mejor manera eso. Y también considerando que hay normativas y recomendaciones para cada tipo de estructura. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta. Para conocer el periodo de vibración fundamental de la presa, ¿se requiere modelar la estructura? Como en este caso es una evaluación, la estructura ya es existente, como les indicaba, se pudo con estudios complementarios determinar un periodo aproximado y luego con expresiones simplificadas se puede ver si efectivamente ese periodo se adapta o no a este tipo de estructuras. Yo les hablaba de que para este caso una manera simplificada es la expresión del periodo es igual a 2.6 veces la altura del bloque deslizante, como es una presa va a tener una forma triangular, sobre la velocidad de onda de corte. Cuando, como les indicaba también anteriormente, se debe modelar y tener claro con el grupo consultor también qué consideraciones están haciendo ellos para que todas estas estimaciones concuerden. Estar con un periodo lo más aproximado al periodo real que está en la presa. En otro tipo de estructuras como es pórticos, inclusive se lo podría medir, que es algo muy bueno cuando se trata de evaluaciones. Cuando es un diseño de una estructura nueva, nos tocaría modelarlo. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento para el ingeniero Brian Cagua y de parte de todos quienes organizamos este evento, le auguramos los mejores de los éxitos a lo largo de su carrera profesional y de su vida personal.
De esta forma, culminamos nuestro tercer día de conferencias. Agradecemos a todos por su asistencia y participación a este evento. Damos nuestra invitación para las siguientes conferencias. Como mencionó el doctor Aguiar, se desarrollarán todos los lunes a las 7 de la noche. Gracias a todos. Que tengan buena noche.